Partes de la computadora. Computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Hardware corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos. Este hardware se puede clasificar en básico, él es estrictamente necesario para el funcionamiento normal del equipo, y el complementario, el que realiza las funciones específicas. Ejemplos de hardware pueden ser como la tarjeta de video, impresoras, cables de red, teclado, etc. El software es el conjunto de los programas de cómputo que procedimiento de datos, reglas, documentación asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Ejemplos de software pueden ser comunicar como Facebook, programas de diseño como Photoshop, programas procesador de textos como Word, antivirus como el Norton. Las cuatro partes principales de la computadora son monitor. El monitor o pantalla de la computadora es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados del procesamiento de una computadora. El teclado. El teclado de computadora es un periférico físico virtual utilizado para la introducción de órdenes de datos de una computadora. Mouse o ratón es un periférico computadora de uso manual, generalmente fabricado en plástico. Utiliza como entrada y control de datos. El CPU, la unidad central de procesamiento, es el componente de la computadora y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesador de datos. Las partes del CPU son procesador, cerebro de la máquina donde la información es procesada. Memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio, es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Es el área de trabajo para la mayor parte del software de un computador. BIOS, el sistema básico de entrada y salida, es un código de software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la RAM. Es un software muy básico instalado en la placa base que permite que éste cumpla con su contenido. La tarjeta madre, una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes del computador, tiene instalada una serie de circuitos integrados. Los puertos de entrada. En computación, entrada o salida es la colección de interfaces que usan las distintas unidades de funcionales de un sistema de procesamiento de información para comunicarse unas con otras. El disco duro. Un disco duro o disco rígido es un dispositivo no volátil que conserva la información aun con la pérdida de energía que emplea un sistema de grabación magnética digital. La tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para la computadora que permite la entrada o salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador. La tarjeta de red, también se llama adaptador de red o NIC, permite la comunicación entre diferentes aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. Tarjeta de video. Una tarjeta gráfica o tarjeta de video, placa de video, tarjeta aceleradora de gráficos o adaptador de pantalla es una tarjeta de expansión para una computadora encargada de procesar los datos. Proviene del CPU y transforma la información compasible y representable en un dispositivo de salida como un monitor o televisor. Los dispositivos de almacenamiento. Dispositivos que leen o escriben datos por medio de soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria secundaria de almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde almacenan, guardan lógico físicamente los archivos del sistema informático. Los ejemplos de dispositivos de almacenamiento son USB, CD, disquete, discos duros externos, etc. Dispositivos periféricos, aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora, permiten realizar operaciones de entrada o salida, complementadas al proceso de datos que realiza el CPU. Los ejemplos de periféricos de entrada son como el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner, etc.